Hola, es un placer poder compartir mi historia contigo, aunque por razones de seguridad preferiría mantener mi identidad en el anonimato. Lo que tengo para compartir es una experiencia aterradora y confío en tu discreción mientras la relatas. Es importante destacar que esta historia puede sonar falsa para algunos, mientras que otros podrían creer lo que voy a contar debido a lo inusual de cómo comenzó todo. Todo empezó como un juego, como tantas otras historias y eventos en jóvenes de esa edad. En aquel entonces, cursaba el segundo año de bachillerato en el área de ingeniería y arquitectura. Éramos un grupo numeroso, alrededor de 45 alumnos, entre los cuales 5 éramos mujeres, lo que nos unía mucho más. La maestra que llegó para impartir la clase de biología ese año era una doctora de origen español y quizás debido a su mentalidad europea, estaba más abierta a discutir temas que no estaban directamente relacionados con la materia. En aquellos tiempos, estos temas no eran muy aceptados por la sociedad. Algunos eran considerados tabú, mientras que otros eran simplemente cosas normales. Sin embargo, para nosotros, que estábamos en una edad en la que queríamos saber más y explorar distintos temas, esas conversaciones resultaban sumamente interesantes. Vale la pena mencionar que estas discusiones siempre se llevaban a cabo durante únicamente 10 minutos de clase, tiempo que la maestra destinaba como tema libre. En algunas ocasiones, estas charlas se extendían un poco más, ya que justo después de la clase teníamos nuestro receso, y debido a nuestra curiosidad, ella accedía a seguir explicándonos algunos temas. Fue entonces cuando un compañero, al que llamaremos Juan, le preguntó un día a la maestra sobre su opinión acerca de la Ouija, o si había escuchado alguna vez sobre ese juego y cómo se utilizaba. Algunos de nuestros compañeros soltaron risitas burlonas al respecto, especialmente el cerebrito del salón, quien afirmaba que para él no existía otra respuesta que el conocimiento y la ciencia. Hasta cierto punto, bromeábamos diciendo que era una persona atea, ya que no creía en nada, con ese humor negro que lo caracterizaba. De manera burlona, le preguntó a la maestra si pensaba que un simple jueguito podría responder a sus preguntas. Ya en ese punto de la conversación y polémica que se estaba dando en el salón, debo ser sincera, sentía una mezcla de duda y temor. La doctora, calmándonos, nos dijo: «Pues miren, chicos, a lo mejor los europeos no somos tan muchos. Nunca la he usado, pero sí me han platicado de la Ouija. Tú, Juan, ¿puedes compartir alguna experiencia o suceso?». La curiosidad estaba en su punto máximo. Fue entonces que él inició su relato con el día en que, jugando con sus primos, empezaron a hacer preguntas y obtuvieron respuestas que solo sus padres y otros familiares sabían, como nombres y fechas. Juan, muy seguro de lo que nos estaba contando, preguntó si podía llevar la Ouija y utilizarla en el salón. Después de una votación, la mayoría acordó que en la siguiente clase de biología, que teníamos 2 horas seguidas, podríamos usarla en el salón. Se taparon las ventanas con las cortinas, y fue entonces cuando el ambiente cambió debido a las emociones que se podían percibir, desprendidas de cada uno de los integrantes del salón. En los rostros de las personas presentes se podía ver una mezcla de expresiones como incredulidad, curiosidad, burla y en otros casos, como el mío, algo de temor. La maestra pasó con Juan el escritorio al centro del salón y las butacas alrededor formando un círculo. La expectativa de lo que podía ocurrir se hizo presente. Yo, por mi parte, como siempre, cargaba mi medalla bendita de cuando me bautizaron. Todo el mundo estaba en silencio. Tal vez lo único que se escuchaba eran nuestras respiraciones. Los primeros en utilizarla fueron Juan y la maestra, y todos estábamos atentos al murmullo cuando empezaron a notar los primeros movimientos al hacer una pregunta.
tal vez el clásico ¿quieres jugar? Y su respuesta fue sí. 2 o 3 preguntas más fueron contestadas antes de que ésta se detuviera. Fue entonces cuando la tabla mencionó que no quería que yo estuviera presente debido al objeto bendito que yo portaba. Fue en ese momento cuando, junto con 2 amigas mías, salimos del salón y con incredulidad ellas preguntaron si en verdad yo llevaba conmigo algún objeto bendito. Les mostré mi medalla y fue entonces cuando se sorprendieron al ver que sí traía conmigo lo que la tabla mencionaba, pero no le dimos mayor importancia. Durante los siguientes 2 o 3 meses se llevaron a cabo ocasionalmente otras sesiones en las que ya se habían sumado compañeros de otros salones debido a que se habían enterado de que estábamos jugando con la tabla. Una de mis amigas, a la que llamaré Marta, fue una de las más interesadas en formular algunas preguntas y con las respuestas que obtuvo empezó a confiar ciegamente en la veracidad de este juego. Esto provocó su interés, por no llamarlo obsesión, en este tema, y fue entonces que, motivada por seguir experimentando, decidió elaborar su propia tabla. Es entonces cuando esta historia tomó un giro, ya que directamente no fui testigo de lo ocurrido, pero años después me relató todo lo que ocasionó el uso de este juego en su familia, ya que de un día para otro ella empezó a ausentarse de clases y en un momento dado simplemente parecía haber desaparecido y no había rastros de ella. Hasta que años más tarde coincidimos nuevamente en la universidad y un día ella decidió sincerarse y lo que me contó fue lo siguiente. Comenzó por mencionar que su obsesión con este juego era tal que lo primero que hacía al despertar era jugar con esta tabla y antes de dormir era lo mismo. Fue entonces que decidió involucrar a sus hermanos mayores. Cabe resaltar que ella tenía una hermanita pequeña que no tenía nada que ver con esta práctica. Sin embargo, de un día para otro, su conducta fue cambiando. Las primeras señales que notaron fueron la aparición de pesadillas que la atormentaron durante mucho tiempo. Después, su hermana comenzó a presentar sonambulismo dentro de su casa, pero esto escaló a tal punto que empezó a salir a la calle estando ella dormida. Pero lo que más le preocupaba era que su estado de ánimo pronto comenzó a decaer y su familia parecía que se caía a pedazos. Motivados por esto y la mala racha que se les presentaba, decidieron acudir con un sacerdote, ya que ya no sabían cómo salir de sus problemas. El sacerdote, al escuchar todos los acontecimientos, los alertó, lo que lo llevó a tomar cartas sobre el asunto. Lo primero que hizo fue bendecir a la familia, así como también su casa, pero fue una solución que duró únicamente un momento. Una vez que estudió el caso y pidió autorización hasta Roma, practicaron un exorcismo a su hermanita. Mi amiga Marta lloraba mientras recordaba. Es en ese momento que rentaron una habitación de un hotel en un edificio antiguo del centro histórico de la ciudad, donde sucedieron estos hechos, con la advertencia a los del hotel, así como a las personas que citaron para estar presentes como apoyo del exorcismo, que escucharan y vieran lo que fuera, pero no establecieran ningún contacto verbal con esa entidad. El día llegó y a la hora de la cita llegaron con su hermanita. El sacerdote ya esperaba y les asignaron una habitación en un área del hotel que por lo general era utilizada cuando era temporada alta y tenían muchos huéspedes. Hicieron los preparativos del ritual, previa bendición y oración de los presentes. Entre los testigos estaba otra amiga en común, de la que por privacidad omito su nombre, y la otra testigo, aparte de los padres de la niña, era la maestra de la escuela. Marta, temblando, continuó el relato. Iniciaron el ritual y un gran estruendo, seguido de un movimiento como un sismo, sacudió el añejo edificio. La niña vociferaba, empezando a sacudirse la cama en la que se encontraba atada,
y el sacerdote les pedía a los presentes que no interrumpieran sus oraciones. Algunos cristales estallaron y caían en pedazos, mientras que otros volaban como proyectiles. El volumen de las oraciones aumentaba. Marta platicaba que lo que sucedió no era nada comparable a ninguna película de terror y que todos los presentes temblaban del miedo. El sacerdote sudaba mientras enfrentaba a aquella entidad. Los muebles antiguos y pesados de gran tamaño se sacudían, las cortinas gruesas se rasgaron y quedaron hechas jirones, y el papel tapiz de aquella habitación presentaba rasguños y colgajos de papel suspendidos. Era algo difícil de creer, solo porque lo estaban viendo con sus ojos. En ratos, cerraban los ojos como queriendo despertar de una pesadilla. La entidad, antes de irse, maldijo a la maestra, diciéndoles que se arrepentiría de haber estado ese día. Por respeto, no mencionó cuál fue su maldición. Sin embargo, para cuando Marta me contó esto, ya se había cumplido, y nuestra otra amiga, que fue testigo de lo narrado, cuando terminó el exorcismo y abandonaron la habitación, cuya reparación les costó cubrir por pérdida total, había encanecido y su cabello era blanco ante el horror vivido. Así, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prudencia, el respeto por lo desconocido y la fortaleza interior que todos llevamos dentro. Nos insta a recordar que, ante los misterios del universo, la humildad y la comprensión son nuestras mejores guías. ¿Has tenido alguna experiencia que te haya dejado sin aliento, que te haya erizado la piel o te haya hecho cuestionar la realidad? Este es el momento de compartir tu historia sobrenatural. Todos guardamos en nuestro baúl de vivencias algún encuentro inexplicable, una presencia misteriosa o un suceso fuera de lo común. No importa si fue un encuentro con lo paranormal, una intuición inexplicable o un sueño premonitorio, todas estas experiencias son fascinantes y dignas de ser compartidas. Este es un espacio seguro donde puedes dejar fluir tus pensamientos y conectar con otros que también han vivido lo insólito. Así que te invito a abrir tu corazón y compartir con nosotros tu historia sobrenatural. Quién sabe, tal vez al hacerlo encuentres respuestas, consuelo o simplemente la satisfacción de saber que no estás solo en tu viaje por lo desconocido. Estamos ansiosos por escucharte.